Ya, vamos a comenzar entonces la clase de hoy. La clase anterior, nosotros, un ratito por favor, un ratito. Listo. Bien, vamos a comenzar a trabajar y para ello vamos a, por hoy día, averiguar alguna información que es necesario que conozcamos. Ustedes desde la clase pasada vimos un poquito de qué es la introducción a Excel, aunque ya habíamos trabajado antes, ¿no? Pero bueno, de repente algunos alumnos nuevos no lo conocen muy bien. Eh, Vamos a ver que Excel trabaja para ingresar la información con diferentes tipos de datos. Datos numéricos, datos texto, datos fecha, datos fórmula, datos fórmula y datos funciones. Son los diversos tipos de datos que podemos nosotros usar para poder almacenar información a Excel. Todos de ellos tienen su característica porque el programa, para que identifique que una información es de un tipo de dato en particular, para que el programa Excel detecte que un tipo de dato es un dato en particular, debe cumplir algunas ciertas características. Por ejemplo, la siguiente, vamos a ingresar a Excel, que cargue Excel. Listo. Como están ustedes observando, entonces Excel ya está ahí, lo están viendo todos. Ahora sí, ¿verdad? Lo están observando, ¿verdad? Bien. Excel nos va a permitir ingresar varios tipos de datos. Los datos numéricos son aquellos que contienen dígitos numéricos, o sea, dígitos, números del 0 al 9 que nosotros usamos. Pero para que el programa lo reconozca como un dato numérico, podemos anteceder al valor que queremos ingresar un signo más para indicar que es positivo. O si queremos indicar que es un número negativo, le antecedemos a todo el valor el guión. Pero además, como son datos numéricos y los datos numéricos pueden ser enteros o decimales, podemos también usar el punto de separación de enteros y decimales, y de esa forma el valor, el dato pues, es almacenado como un número, ¿no? Entonces, si por ejemplo estamos en Excel y escribimos una lista de información que corresponde a costos, yo escribiré por ejemplo un primer valor. Si yo escribo el valor 120, pulso Enter y el dato es identificado por el programa como un dato numérico. Pero si yo quiero representar el dato como un valor negativo, yo tengo que anteceder al valor, al dato que quiero ingresar, el guión que indica que va a ser un número negativo. Entonces, pero también les dije que para que sea un número positivo se antecede el signo más. Cuando yo antecedo el signo más y luego escribo el valor, ¿qué va a suceder cuando pulse Enter? Que lo pone como un valor que ingrese al inicio, que fue el 120. O sea, cuando son valores positivos no es necesario anteceder el signo más, ¿no? Pero si yo quiero lo puedo hacer, pero el programa lo va a reconocer igual, de igual manera. Bien, pero nos dice que también para ese valor, para representar el valor, puedo utilizar puntos de separador de enteros y decimales. Sí, porque los valores numéricos pueden ser decimales. Entonces, si yo escribo y pulso Enter, entonces Excel sigue reconociendo todos esos datos numéricos como valores que van a poder ser luego poder ser calculados, procesados, ¿no? Entonces siempre que escriba un valor numérico con decimales,
Entonces puedo separar el valor entero y el valor decimal con un punto. Yo ingresé, si se dan cuenta, 1.20. Cuando yo pulso Enter, el programa lo pone como 1.2. ¿Por qué? Porque el programa identifica que 1.2 es igual a decir 1.20, porque si ustedes recordaran un poquito de sus cursos de matemática, recordarán que el 0 luego del 2 no representa, no representa, es igual representarlo por 1.20 o 1.2, ¿no? Porque no afecta en nada. Bien, entonces estos son datos numéricos que yo los he ingresado siguiendo esta descripción de tipo de datos numéricos que Excel puede aceptarnos. Bien, pero hay otros tipos de datos que también podemos ingresar a Excel, que son los datos texto. Son aquellos que contienen letras de la A a la Z o una combinación de letras y números o una combinación de letras, números y símbolos. A ver, vamos a ver cómo es esto. Vamos a probar, vamos a ingresar. Para ello vamos a crear, ¿no? Siempre aquí no es necesario, yo podría escribir el dato de frente, pero para que se pueda entender, ¿no? Voy a escribir una dirección, por ejemplo, jr. Y luego, por ejemplo, yo voy a usar, por ejemplo, los dígitos ahora. Yo cuando pulso Enter, el dato es aceptado, ¿ya? Entonces, si ustedes observan, para la escritura de ese dato, yo he escrito ese dato con letras. Ese punto que utilicé como separador de enteros y decimales en el caso anterior de acá, con el punto, y también he utilizado dígitos numéricos. Entonces, cuando yo use una combinación de letras, dígitos numéricos, símbolos como el punto, entonces, ¿qué yo puedo pensar que Excel, cómo va a identificar ese dato que ingresé? Excel lo va a identificar como un texto, Entonces ya ese dato que ingreso ahí, Excel ya no lo va a identificar como un número, sino como un texto. ¿De acuerdo? Bien. Así yo podría escribir una combinación de información de todas esas formas que yo pueda, y Excel lo va a reconocer como un texto. Yo escribo esto. Sigue siendo un texto, ¿no? En cualquiera de sus formas. Pero alguien me dirá, a ver, ¿qué pasa si yo escribo esto? Ya, los dos primeros son textos, ¿no? Datos texto que el programa nos va a poder aceptar. Y el tercero, ¿qué tipo de datos será? ¿Alguien me podría decir, por favor? Ahora sí. Active su audio, alguien que pueda querer responder. Este dato que he escrito ahí, que dice 140 soles, ¿es un texto? ¿Es un número? Camila, a ver, ¿me respondes? Camila Vargas. ¿Pueden observar o no ven bien? Acerco. Ahora sí se ve mejor. Ya, yo pregunto, ¿el dato que escribí aquí es un dato numérico o es un dato texto? A ver, a ver, a ver. Vamos a esperar un ratito para que me puedan... Ya un ratito, chicos.
Ya, ahora sí lo van a poder hacer. Es que yo les había bloqueado para que no lo Yo, puedan hacer. profe. A Profe, ver, profe, profe. a ver, de uno en uno, a ver, a Quiero. Camila le preguntamos. Yo quiero. A ver, primero Yo Camila. quiero. Camila, me Yo dices, quiero. No, pues, este dato es, ¿qué es? ¿Es un dato numérico o un dato texto? es un dato numérico. Camila me dice es un dato numérico. Es Bien. un dato texto. A ver, Ítalo me dice es un dato texto. Yo, profe, Sofía, es un dato texto, igual. dato Es un texto. dato texto, yo también, Fabiana. Bien. Les explico entonces. La mayoría gana entonces porque es un Sí. texto. Es Eh, un dato texto. Claro, es un dato texto, porque como les dije yo en el concepto que hemos indicado antes de descripción de este tipo de información, dice, son aquellos que contienen letras de la A a la Z o una combinación de letras y números o una combinación de letras, números y símbolos. O sea, cuando hay combinaciones de así, eso ya es un texto ya. Entonces ya no es un dato numérico. Eso hay que siempre recordar, niños, ¿ya? Muy bien. Perfecto. Datos, fechas. Algo creo que hablamos la clase pasada o todavía no. Algo hablamos la clase pasada, creo, ¿no? Pero bueno, vamos a recordar. Si es que no lo hemos visto. Entonces, por ejemplo, vamos a dejarlo eso ahí. Vamos a ver si aquí escribo, por ejemplo, ya. Y ahí voy a escribir, por ejemplo, una fecha. Yo podría escribir, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si yo pulso Enter? Ya. Ese es un dato tipo fecha. Porque acá nos dicen, ¿ah? Los datos fecha son aquellos datos que contienen información de fecha u hora. Y su formato en que uno podría escribir son estos. Entonces, para que sea un dato fecha, más o menos así debemos nosotros de escribir esa información. ¿Qué pasa si yo ingreso así? El programa lo va a reconocer como si fuera un texto, no una fecha. ¿No? Esto de aquí no es una fecha. Entonces, yo quiero que el programa lo detecte como si fuera una fecha, lo debo escribir en el formato que me está planteando, porque me plantean que escribo primero el día. 1, slash, luego el mes, slash, y luego el año. ¿Listo? Cuando yo pulso Enter, el programa ahora sí lo va a identificar a ese dato como una fecha. ¿No? Pero también puedo escribir horas. Sí. ¿Cómo voy a tener en cuenta para la escritura de horas? Fíjense, 1:20 p.m. ¿No? O podría escribir una fecha junto a una hora. Entonces yo puedo hacer todo ello. Podría escribir, por ejemplo, una hora que dice 12, 2:58 y estamos, ¿cómo escribiríamos? ¿PM o AM? PM. PM. Nosotros ahorita le PM. pondríamos PM. a ver, Piero dijo PM. PM, No, yo dije PM. Yo dije ya. 12:58. Ya. Yo estaba averiguando, chicos, les comento, porque siempre hay una confusión en es esto. cuando 12 de la noche y PM Ya. cuando es el mediodía.
Exacto, por ahí están muy bien, niños. Y por ejemplo, Yo no ahorita entiendo. no podemos Pero- escribir PM, el micrófono, desactívenlo, escucho el audio. A ver, no puedo escribir PM ahorita porque si yo pongo esto es como si estuviera hablando de la medianoche, ¿no? De la medianoche, 12:58 PM representa la medianoche. Entonces, si estamos ahorita en este instante, yo tendría que haber escrito AM. Chicos, ¿Qué? AM, de la ¿sí? mañana. ¿Sí? Eso representa la hora de este momento, ¿sí? Ah, o no, o me estoy equivocando yo. Bueno, luego lo averiguamos, chicos. Algo así yo averigüé y me estaba indicando eso. Pero bueno, chicos, sucede a Profe. veces. Miren, Profe, AM es de la noche y PM es del mediodía. a ver, a ver, a ver. Sí, profe. Sí, profe. AM es de la noche y Ya, ese tema lo vamos a dejar como investigación para la próxima clase, Ok. entonces, ¿ya ves? Ese tema, y hasta nosotros que somos mayores nos confunden, algunas personas ponen así o así, pero así sucede a veces. El audio, bajen su audio, Ah, maldición. desactiven su micrófono, entra el ruido de alrededor. Ya. Ya, perfecto, Ya. niño. Entonces, esos son datos fechas. ¿Sí? Datos fechas. Pero no solamente hay ese tipo de datos, hay algunos que son fórmulas. Los datos fórmulas, vamos a ver cuándo se habla de los datos fórmulas. Dice, los datos fórmulas son aquellos que contienen datos de posiciones de celdas y operadores y que se usan para obtener un resultado. Ejemplo, igual A1 más B1. ¿Qué será eso? Vamos a ver. Otro ejemplo, igual C2 asterisco B3 slash 2. Eso lo vamos a averiguar luego. A ver, estos son fórmulas, dice, pero sí fíjense que todas ellas, estos ejemplos están comenzando con el símbolo igual. ¿Sí? Vamos a ver cómo es esto. Ya, por ejemplo, estos datos que tenemos aquí, datos numéricos. Yo puedo hacer el cálculo del total de estos valores. Sí. ¿Cómo? Vamos a ver. Vamos a poner en mayúscula. Listo, a ver. Quiero sumar todo este grupo de valores y quiero usar, como se me está indicando, una fórmula. Me dicen que las fórmulas deben comenzar con el símbolo igual. Entonces escribo el símbolo igual, shift con 0 para el símbolo igual. Y luego me dicen que la fórmula debe contener posiciones de celda que van a ser calculadas. Ya, ¿cuál es la primera posición de celda? ¿Cuál es la posición de celda de este primer valor? Si ustedes observan, la intersección de la columna D y la fila 4 me va a dar su posición, ¿verdad? Entonces, si yo quiero saber la posición de este valor, ya la encuentro con la intersección que sería entonces de 4. ¿Ya ves? Me lo selecciona. Quiero sumar este valor con el valor siguiente, entonces uso el operador que ya conocemos todos, que es el operador de suma, que es la cruz. Luego el otro valor sería de 5. Luego nuevamente más de 6 y más de 7 más de 8. Hecho todo ello, pulso enter y ya tuve el total. Entonces he ingresado una fórmula y como se indica en la explicación de acá, dice los datos fórmula son aquellos que contienen datos de posiciones de celda. ¿Cuáles son los datos de posiciones de celda?
lo da la posición D4, que es esta celda, lo da la posición D5, que es la siguiente, la posición D6, D7, D8, y todos ellos han sido sumados. ¿Por qué? Porque he utilizado el operador de suma, que es el símbolo más. Bien, entonces hasta ahí ya hemos ingresado una fórmula. Pero el de acá, asterisco, slash, es que son otros operadores que se pueden usar. Eso vamos a ver ahorita abajo, esa lista de operadores que podríamos usar. No hacemos un ejemplo como este, luego lo vamos a ver. Hemos hecho simplemente para indicar una fórmula que hay el total de todos estos valores. A ver, vamos a ver. Bien, hasta ahí tenemos alguna pregunta. ¿Alguien me podría, de repente, si gusta, hacer alguna pregunta? ¿Alguien tiene algo que preguntar? Nadie. Muy bien, creo que no, entonces nadie desea preguntar. Listo. Continuamos entonces. Luego de los datos fórmulas existen otros tipos de datos. Porque los datos fórmulas, como ustedes han observado, se usan para hacer procesos de cálculo. Con mi ejemplo anterior, yo he sumado un grupo de valores. Pero no es el único tipo de dato que me va a permitir ayuda para hacer procesos de cálculo. Hay un grupo de datos que se llaman datos funciones. Y dice que son aquellos que contienen datos que se usan para obtener un resultado, pero tienen un nombre predefinido. Ejemplo, igual suma, paréntesis A1, 2.C1, igual promedio, paréntesis A2, 2.E5. Bien, entonces decíamos de que existen otro tipo de datos llamados datos funciones que se usan para que se pueda hacer procesos de cálculo también. Pero esos datos funciones dice que son aquellos que contienen datos que se usan para obtener un resultado, pero tienen un nombre predefinido. Cuando hablamos de que tienen un nombre predefinido, significa de que cuando usamos esos datos funciones tenemos que saber el nombre del dato función que nos permite hacer un cálculo determinado. Por ejemplo, quiero sumar un grupo de valores, debo recordar que el dato función que permite hacer ese proceso de cálculo es el dato función llamado suma. ¿Y cómo lo uso? Por ejemplo, escribo igual, porque todo dato función, al igual que los datos fórmula, comienza siempre con el símbolo igual. Escribo igual, escribo la palabra suma, abro paréntesis, escribo la posición donde está el primer valor que quiero sumar, escribo dos puntos y luego escribo la posición donde está el último dato que quiero sumar. Una vez que hago esto, cierro paréntesis, pulso enter y me da el resultado. Ya, pero profesor, pero no lo he visto, usted me ha indicado nada más. Vamos a hacerlo en la ventana de Excel. ¿No? Están viendo la ventana de Excel, ¿verdad? Bien. Sí, Entonces acá tenemos... profe. Sí. Muy bien. Acá tenemos el resultado porque hemos ingresado un dato fórmula, pero ahora ya no vamos a usar un dato fórmula, porque vamos a usar un dato llamado dato función que se llama suma. Y como lo voy a usar, me voy a ubicar en esa posición y escribo igual primero. Luego de escribir igual, escribo la palabra suma. Una vez que escribo suma, abro paréntesis, como me estaba indicando, ¿no? Escribo igual suma y lo que primero debo hacer, me dicen, es indicar la primera posición de celda. ¿Cuál es la primera posición de celda? Es esta, que sería D4. Entonces escribo D4. Una vez que hago eso, dice que debo escribir el símbolo de dos puntos. Escribo el símbolo de dos puntos. Y finalmente, para que el dato función sume desde la posición de 4
hasta otra posición, debo escribir a continuación del dos puntos la última posición de celda donde está el último valor que quiero sumar, que sería este, D8, ¿verdad? D8. Automáticamente el programa selecciona todo ese grupo de valores porque entiende de que debe sumar todo ese grupo de valores que están en esas celdas, de D4 hasta D8. Ahí yo cierro paréntesis y cuando yo pulse Enter, este dato función me debe dar el mismo resultado que me dio el dato fórmula que escribí una celda arriba. Yo pulso Enter y ahí está, me da un mismo resultado. ¿Por qué? Porque hay varias maneras de hacer cálculos, utilizando datos funciones o utilizando datos fórmulas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se explica aquí con respecto a los datos funcionales. Por eso dice, son aquellos que contienen datos que se usan para obtener un resultado, pero tienen un nombre predefinido. Uno, para usar un dato función, tengo que saber cómo se llama ese dato función. O sea, no es cuestión de escribir, por ejemplo, quiero sumar, yo no escribiré igual sumar, no. Quiero sumar, que no voy a poner igual adicionar, no, porque adicionar no lo va a reconocer el programa como un dato función. Solo va a reconocerlo cuando escribamos igual suma. Así como hemos explicado este ejemplo, existen muchos más datos funciones. Este es un pequeño ejemplo. Existe otro que se llama promedio, y para usarlo escribo igual promedio. Paréntesis, la primera celda que voy a promediar, dos puntos, la última celda que voy a promediar, cierro paréntesis y Enter, y este dato función llamado promedio me da como resultado el promedio de este grupo de valores. ¿Lo queremos comprobar? Sí, lo podemos hacer aquí. Vamos a ver las dos maneras, ¿ya? Me ubico ahí y vamos a promediar este grupo de valores. Primero con una fórmula. Como ustedes deben recordar de su matemática que hacen en el colegio, cuando yo quiero promediar, primero tengo que sumar todo el grupo de valores. Una vez que yo sume todo el grupo de valores, eso se divide entre el número de valores que yo he sumado. A ver, vamos a ver. Entonces yo, como primero debo sumar, todo eso lo debo agrupar. Y en matemática el operador de agrupación es el paréntesis. Primero abro paréntesis, indico que esta celda lo voy a sumar. Primero se suman todo el grupo de valores. Hasta ahí ya estoy sumando todo este grupo de valores. Cierro paréntesis. Hasta ahí estoy solamente sumando, pero yo les digo, cuando yo quiero hallar un promedio de un grupo de valores, sumo los valores, ahí estoy sumando, y esa suma que me va a dar un resultado, ¿no? Ese resultado lo voy a dividir. Pero en computación el operador de división es la raya oblicua, ¿verdad? Que hacia la derecha. Ese es el operador de división. Y hasta ahí le estoy indicando que quiero dividir, pero ¿entre cuánto tengo que dividir? Tengo que ver cuántos valores he sumado, pues. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tengo que escribir luego del operador de división 5. Hasta ahí el programa, por medio de este dato fórmula, va a sumar este grupo de valores, va a obtener un resultado y ese resultado lo va a dividir entre 5. Al pulsar Enter, me da el resultado del promedio de este grupo de valores. Ya, yo pensé que había visto a su mamá. ¿Se dan cuenta? Desactiven su micrófono, niños. Bien, entonces, hasta ahí hemos promediado el grupo de valores con un dato fórmula que acabamos de escribir. Pero, ¿esa es la única manera? No, como les he dicho.
También puedo utilizar un dato función, pero para ello les digo siempre, todos los datos función tienen un nombre predefinido. ¿Y cuál es ese nombre predefinido para calcular promedios? Es el que se llama precisamente promedio. Entonces, ¿y cómo lo voy a usar? De la misma manera que más o menos usé el dato función suma, ¿no? Escribiré igual y luego a continuación, y como ya les indiqué, abrimos paréntesis. Y este dato función requerirá que yo haga suma. No, este dato función no requiere más nada, más requiere que yo le ponga la primera posición de celda que voy a promediar, que será de 4, ¿no? Luego escribo el símbolo de 2 puntos. No requiere que le diga que tiene que sumar y luego para que slash para dividir. No, el dato función no requiere nada, solamente requiere que escribamos su nombre, paréntesis, escribamos la primera posición de celda que voy a promediar, que sería D4, escribo 2 puntos y luego la última posición de celda que voy a promediar, que sería en este caso esta, sería D8. Entonces luego del 2 puntos escribo D8. Ahora sí puedo cerrar paréntesis y cuando yo pulse Enter voy a obtener el mismo resultado que me dio el dato fórmula. ¿Ve? Porque es otra manera de hacer un proceso de cálculo. Aquí he usado un dato función, aquí estoy usando un dato fórmula, ¿no? Queda el mismo resultado. A veces ustedes dirán, pero entonces cuando haga cálculos hago lo que me parezca más fácil. Sí, ustedes cuando usen el programa, ustedes quieren hacer procesos de cálculos, ustedes lo hacen de acuerdo a cómo les parece más fácil darle un resultado. Ya depende de ustedes cómo lo puedan hacer. Muy bien, entonces hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. A ver, No. No. todos dicen que no, no hay problemas, entonces no hay ninguna pregunta hasta ahí. Perfecto. Bien, vamos a ir entonces a esta parte. Hoy ya teníamos que hablar entonces de los diferentes tipos de datos. Ya hemos mencionado los diferentes tipos de datos. Es desde aquí hasta aquí que acabamos de explicar. Y claro, también tengo que complementar esto con los operadores que se usan tanto en las datos fórmulas o datos funciones o en otros tipos de datos que voy a trabajar. Hay operadores, casi como ustedes en matemáticas seguro han utilizado mucho, la cruz para sumar, el guión para restar. Igual, el Excel tiene también algo similar, ¿no? Excel ha sido diseñado para que usamos en esos casos los mismos símbolos para operador. Entonces, cuando ustedes quieren hacer procesos de cálculo de cualquier tipo de datos, pueden usar la cruz, que significa positivo o más, suma, ¿no? Bueno, acá en este caso positivo, perdón. El guión negativo, cuando lo escribimos antes de cualquier número. Este símbolo es el símbolo de porcentaje. El símbolo de porcentaje, si ustedes van a tratar de usarlo, escribirlo en la computadora, generalmente sale pulsando la tecla Shift y la tecla 5 del teclado. Shift con 5 les imprime el símbolo de porcentaje. Este símbolo que tiene la apariencia de una V invertida es el símbolo de exponente, que se usa para hacer cálculos de potencias, ¿no? Potencia al cuadrado, potencia al cubo, algo de eso han visto en matemática. Cuando querían sacar 3 al cuadrado, ¿no? O 4 al cubo, hasta ahí más o menos habrán hecho en matemática. Bueno, no sé en qué tema, pero eso es el exponente. Luego el asterisco es para multiplicación, el slash para división. La cruz y el guión también suma y resta como operación. Bueno, hay un símbolo que tiene esta apariencia, que en computación se le llama, bueno, en inglés le llaman ampersand, o en español se llama concatenación.
concatenación. Este símbolo se va a imprimir cuando ustedes pulsan las teclas Shift con la tecla 7. ¿Y este símbolo para qué sirve? Ah, es para unir. Concatenar es unir. Yo quiero unir un grupo de datos, este me permite unir. Luego lo vamos a ver de repente con ejemplos, ¿ya? Solamente estoy mencionando. El igual, este símbolo significa igual. Yo puedo hacer la igualdad entre dos números utilizando este operador. Este de acá es el distinto a o diferente a. Diferente o distinto. Así, los dos juntos significa diferente o distinto. Mientras que si está este solo, apuntando a la izquierda, se llama menor que. Y si es que está este solo, apuntando a la derecha, se llama mayor que. A estos símbolos, a estos operadores, si le adicionamos, por ejemplo, el símbolo igual, ya sería menor o igual que. Y este sería mayor o igual que. Entonces, este es el mayor o igual que, menor o igual que. Ah, pero ¿para qué todo eso? Ah, es que se utiliza. Todo esto se utiliza en Excel. De repente, en nuestro caso vamos a utilizar, estamos todavía pequeños, aprendiendo algunos operadores a usarlos, pero vamos a tratar de usarlos porque ya tenemos que poco a poco ir aprendiendo, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Nadie? Nadie. No. Ya, chicos, entonces vamos a la actividad. La actividad que me va a desarrollar es algo bastante simple. Me van a ingresar esta información a la hoja de Excel y luego ustedes me van a hacer estos cálculos. Por ejemplo, quiero hallar el gasto de Juanito, aquí ingreso. Ah, pero alguien me dirá, cuando yo hablo de gasto de Juanito, solo lo que gastó Juanito. ¿Y qué podría usar Condeso Cruz? ¿Qué podría usar para hacer el cálculo del gasto de Juanito? A ver, quiero saber los gastos que hizo Juanito. Gasto significa, es como decirle el total de Juanito. Entonces, ¿cuál sería la fórmula más o menos? ¿Me podrías decir la Suma. fórmula? Podrías usar suma, perfecto. Pero si tú observas, suma nos ayuda cuando son los datos continuos, ¿no? Pero los datos que voy en este caso, a sumar, ¿están continuos de Juanito o están alternados? Alternados. Claro, porque este dato de Juanito está aquí, el primer valor, y el otro dato de Juanito está aquí, entonces están alternados. Ajá. Bien. Puedo usar suma, pero tendría que hacerle una variación, pero eso ya lo vemos la próxima clase. Ahorita, si yo te digo ingresa una fórmula, ¿qué ingresarías aquí? Ya olvídate de la función suma. ¿Cómo lo harías con fórmula nada más? Si me ubico acá, ¿cómo calcularía eso? Estoy esperando. ¿No recuerdas? No. No entiendes. Ya, no te preocupes. Vamos a ver. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, vamos a poner algunos, por ejemplo, unos nombres. Acá le vuelvo a poner así. Acá le vuelvo a poner así. Y aquí le pongo, por ejemplo, no sé. Ya. Si yo te digo acá, miren, si yo les digo a ustedes, hay en el gasto del carro. ¿Ya? Aquí nos vamos a ubicar para hallar el gasto del carro. O sea, como tú te das cuenta, debemos de sumar, ¿verdad? ¿Y cómo haríamos el cálculo del gasto del carro, Condeso Cruz? Díctame a ver cómo comenzaría. Con un dato fórmula.
El signo igual. Igual, claro, perfecto. Luego, Paréntesis. bueno, paréntesis, D4. de La celda 4, D4. ya, El signo más. ya, Y la celda D6. D6. Sí, quiero hallar el gasto del carro, es de 4 más de 6. Sí, con una fórmula. Como están alternados, así lo puedo hacer. La función suma también se puede utilizar, pero tendríamos que hacer una variación en lo que yo les expliqué. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Algo así similar es lo que estoy pidiendo acá. Quiero hallar el gasto de Juanito, o sea, el total. El gasto de Pedrito. El gasto de Mari. El gasto de Carlitos. En cada uno de esos. ¿De acuerdo? Algo similar. Ya, pero ya, aquí ya no sería, aquí hemos calculado los gastos, el total, por eso a su fórmula. Pero acá me piden ya promedio. ¿Cómo haría para hallar el promedio de Juanito? A ver, ¿quién es? Le pongo puntos adicionales. El promedio de Juanito. Y luego observen un ratito y luego me lo indican. Miren, miren, miren. A ver, a ver, a ver. Ahí no se ve, ¿no? Porque se va muy lejos. Ya, yo pensaba, a ver. ¿Nadie se anima? Ya, yo les voy a indicar con este ejemplo, niños. Está bien, de repente al inicio todavía no le agarramos. Ya, a mí me dicen, por ejemplo, el promedio de la luz. A ver, ya. ¿Cómo calculo el promedio de la luz? Yo les dije, con una fórmula lo vamos a hacer por el momento, con fórmula lo van a hacer todo, ¿ya? Primero, para hallar un promedio, les dije, primero se suma esos valores, dijimos, ¿verdad? Entonces, como se suma, vamos a escribir entonces, como vamos a utilizar una fórmula igual. Y luego, como quiero sumar esos valores y ese resultado de la suma, luego lo voy a dividir, entonces tengo que utilizar el símbolo de agrupación, ¿no? Que es el paréntesis. Entonces, luz, ¿qué es el de esta luz? De 5, ¿verdad? El primer valor de D5. Y eso lo sumo, ¿con qué valor? El valor que está en la celda D7. Cierro paréntesis. Hasta ahí solo he sumado, pero para hallar el promedio hemos dicho que una vez que tengo la suma de esos valores, lo debo dividir. Utilizo el operador de división. Hasta ahí solo estoy indicando que debo dividir, pero ¿entre cuánto voy a dividir? ¿Alguien me dice? Ítalo, ¿me dices entre cuánto voy a dividir? Sí, profe. ¿Entre qué valor voy a dividir? 3, 4. ¿Qué debo poner? No sé. Porque acabo de escribir la fórmula indicando que voy a sumar D5 más D7. Esa suma lo debo dividir. ¿Entre cuánto voy a dividir para obtener el promedio? Entre 350. No, Ítalo. Y hemos dicho anteriormente que para hallar un promedio de un grupo de valores, primero sumo los valores. Aquí ya estoy sumando. Ya. Luego esa suma lo debo dividir. ¿Y entre cuánto voy a dividir? Ah, voy a dividir entre el número de valores que estoy sumando. ¿Cuántos valores he sumado? Dos. Claro. Entre dos. Claro, Entre entre dos, dos. profe. Claro, entre dos. ¿Por qué?
porque yo sumé primero dos valores y eso lo debo dividir entre 2. Entonces, pulso Enter y me da el resultado. Claro, en este caso me da el resultado negativo porque el valor que aquí es supuesto ficticio es un valor negativo, ¿no? Pero eso no es importante. Lo que importa es que entiendan la fórmula, cómo debemos ingresarla. ¿De acuerdo? Entonces siempre uno indica para el cálculo de promedio los valores, sumo los valores que quiero sumar, los agrupo, así como acabo de hacer, y cuando divido tengo que dividir entre el número de valores que he sumado. Si sumo 3 valores será la división entre 3, si sumo 5 valores será la división entre 5 y así sucesivamente. Ahora sí entendieron, ¿verdad? Okay. A mí sí. Perfecto, niño. Entonces eso es lo que tienen que hacer en esta actividad, chicos. Les estoy dejando esta actividad y luego me responden a estas preguntas en base a su actividad que ustedes hayan. ¿Se entendió la idea? Perfecto. Entonces, Sí, profesor. muy bien, niños. Sí, profe. Me alegro. Entonces, que todos hayan entendido profe. este tema y esta actividad que van a desarrollar ya está publicado en la página web del colegio, en la aula virtual. Si desean también tenerlo, va a estar también en la página web mía también. En cualquiera de los dos lo pueden encontrar, ¿ya? En la página web mía va a estar el video. ¿Listo? Bien, chicos, ha sido un gusto tenerlos. Profe. Ya terminó la hora, creo. Profe. Sí, dígame, pregúntame una. Sí, te escucho. Alguien está dibujando. Sí, profe. Entonces ya damos por terminada la clase y ya nos estamos encontrando en la próxima clase, ¿ya? Muy bien. Sí, profe. Entonces cuídense, chicos, ya nos estamos comunicando. Hasta luego, buenas tardes. Chao, profe. Chao, profe. Cuídense, Chao. chao, cuídense, cuídense.